Vamos a hablar de la cánula nasal. Es un sistema de oxigenación de bajo flujo. Inicialmente pues es para suministrar oxígeno. Procedemos a hacer la colocación respectiva en las fosas nasales. Hacemos previo ajuste en la zona de las orejas y continuamos ajustando según la anatomía pues del paciente. Hay que tener en cuenta que este sistema de oxigenación, el flujo, va desde 1 litro hasta los 4 o 6 litros según sea necesario. Tenemos que tener en cuenta que si pasamos de los 4 litros se debe ya hacer uso de un humidificador para evitar pues como laceraciones en la fosa nasal gracias a la resequedad. Por litro suministrado al paciente estaríamos aplicando un porcentaje del 4%. Por ejemplo, si le suministramos 1 litro y la concentración atmosférica es de un porcentaje del 21%, estaríamos aportándole aproximadamente un 25%. Mascarilla simple de bajo flujo. Este es un método no invasivo y de fácil acceso para el paciente. Este presenta un FiO2 del 40 al 50% y un flujo de 5 a 8 litros. Este método no genera laceraciones en la harina y las dificultades que puede presentar el paciente es que se le dificulta la expectoración, la alimentación y que hay un reingreso del CO2. La manera correcta para colocarlo sería Una tienda de traqueotomía de alto flujo es un dispositivo médico que suministra oxígeno humidificado a pacientes con traqueostomía. Dentro de su función principal incluye la humidificación del oxígeno para evitar daño a las vías respiratorias y proporcionar un flujo elevado del oxígeno. El diseño de esta consiste en una estructura que cubre la traqueostomía y se conecta con una fuente de oxígeno. Con ajustes personalizables, los beneficios incluyen la mejora de oxigenación, reducción de complicaciones como infecciones y mayor comodidad para el paciente. También es muy útil para pacientes posoperatorios y aquellos con enfermedades respiratorias crónicas. En resumen, pues esta herramienta es muy importante porque ayuda a asegurar un adecuado suministro de oxígeno y mejora la calidad de vida de los pacientes. Una mascarilla con reservorio de reinhalación parcial es un dispositivo que se utiliza para administrar oxígeno suplementario a pacientes. Proporciona una mezcla de oxígeno y aire con un suministro constante de oxígeno fresco al reservorio de la mascarilla. La cantidad de oxígeno del FiO2 que puede aportar depende del flujo de oxígeno suministrado y del ajuste de la válvula de mezcla. Un ejemplo puede ser de 6 a 7 litros por minuto darle un 50% del FiO2. Las ventajas de usar esta mascarilla es que proporciona altas concentraciones de oxígeno, también mejora la oxigenación en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y puede ser útil en situaciones de emergencia. Las desventajas de este es que puede resultar incómodo para el paciente, también puede causar sequedad de la mucosa nasal y oral y requiere supervisión adecuada para evitar una retención de dióxido. Para colocar una mascarilla con reservorio de reinhalación parcial en un paciente debemos asegurarnos de que el paciente esté cómodo y esté en una posición adecuada, preferiblemente sentado. Colocamos la mascarilla sobre la nariz y boca del paciente asegurándonos de que éste esté sellada. También después de esto ajustamos las correas para garantizar un ajuste seguro y más cómodo para el paciente. También después de esto conectamos el extremo del oxígeno al puerto de conexión de la mascarilla, ajustamos el flujo de oxígeno según las necesidades del paciente, teniendo en cuenta la prescripción médica y el nivel de saturación de oxígeno deseado para el paciente, y debemos estar monitorizando continuamente al paciente para asegurarnos de que esté tolerando la terapia de oxígeno. Una mascarilla con reservorio sin reinhalación parcial es una mascarilla que no permite la reinhalación de dióxido de carbono, ayuda a evitar la acumulación de CO2 en la mascarilla y garantiza un suministro adecuado al oxígeno del paciente. Se utiliza comúnmente en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y no se recomienda en casos donde necesite una mayor concentración de oxígeno, ya que las mascarillas con reservorio sin reinhalación parcial pueden proporcionar concentraciones de oxígeno más bajas en comparación con otras opciones de oxigenoterapia.
Se utiliza en casos de emergencia mientras el paciente llega a una unidad de cuidados intensivos, ya que este muestra que está a punto de hacer una falla. En cuanto al FiO2, de 10 a 15 litros por minuto, este suministra del 80 al 100% del oxígeno. El HaloHUD es un hemicilindro de acrílico transparente abierto en sus extremos que se coloca rodeando la cabeza del recién nacido o el paciente quemado, con el fin de concentrar una mezcla inspirada de oxígeno. Se utiliza en estos pacientes que puedan sostener una mecánica ventilatoria espontánea efectiva y que generalmente estén en la fase aguda de la enfermedad respiratoria. En las ventajas del HaloHUD tenemos que es un método que permite altas concentraciones de oxígeno entre el 21% y el 100%, permite un monitoreo continuo del FiO2 aportado y favorece la fluidificación de las secreciones respiratorias. En desventajas del HaloHUD tenemos que limita la movilización del neonato, disminuye la movilización del paciente y dificulta los exámenes físicos y los procedimientos. Interfiere con el vínculo, anula la posibilidad de alimentar por succión a los neonatos, dificulta la aspiración de secreciones y la higiene de la cavidad oral, aumenta el riesgo de la infección y requiere intervención en UCI. En cuanto al equipamiento del HaloHUD tenemos como un acrílico con tapa, tubulares plásticos flexibles tipo BT63, adaptadores, agua destilada, calentador humidificador, fuente de oxígeno, fuente de aire comprimido, mezclador de gases o blender, plumero de 15 litros y analizador de oxígeno.